Buenas, un placer saludarles, bienvenidos. Mi nombre es Leonel Carvalho y en compañía de Eduardo Nogales les explicaremos acerca del tema 5 y tema 6 de la asignatura de Auditoría 2 en la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Campus La Morita. En primer lugar, tenemos la auditoría a los gastos anticipados. Los gastos anticipados corresponden a aquellas erogaciones que se contabilizan en un periodo, pero que corresponden al siguiente. Es decir, son aquellos desembolsos como intereses pagados por anticipado o seguros pagados por anticipado, lo que comúnmente conocemos como seguro prepagado. Por ejemplo, una empresa compra una póliza de seguro con cobertura de 12 meses en junio de 2020. Pues los últimos 6 meses corresponderán a gastos del 2021. En cuanto a los objetivos de auditoría, tenemos principalmente corroborar que las aplicaciones a resultados en el ejercicio correspondan a las porciones devengadas por servicios efectivamente recibidos o consumos efectuados. Es decir, que tiene que haber una verificación que las porciones devengadas sean llevadas a resultados. Verificar que se traten de servicios pagados por anticipados que afectarán los resultados de operación conforme se utilicen. Pues bien, verificar que estos servicios se afecten al estado de resultados. De no ser así, no afecta a este estado de ganancias y pérdidas. Siguiendo, tenemos comprobar su correcta evaluación y, por último, cerciorarse que exista consistencia en la política de tratamiento de estos activos. Ahora bien, en cuanto al control interno, tenemos aprobación por parte de la administración. Es decir, tiene que existir previa aprobación de administración para efectuar los desembolsos por estos conceptos. Siguiendo, tenemos existencia de políticas definidas de límites y conceptos que deben ser tratados como gastos anticipados. Es decir, que para estos conceptos de gastos anticipados debe existir de manera de control interno políticas definidas. Existencia de registros que permitan identificar el origen, es decir, tiene que haber registros para poder saber el origen de los pagos y para su aplicación a resultados, obviamente. Por último, tenemos revisión periódica de la vigencia de los servicios por recibir o artículos por utilizar y su aplicación a ejercicios futuros. Pues esto no es más que revisar la vigencia, es decir, el vencimiento de los servicios por recibir o artículos por utilizar. Ahora bien, tenemos procedimientos de auditoría, el cual comprende la inspección de examen de la documentación original, la confirmación de terceros, el cálculo correcto de las amortizaciones de los gastos, la verificación de la consistencia en su tratamiento contable. Verifique las cantidades pagadas por anticipado usando las cifras de venta. Adelanto de las erogaciones, es decir, de los empleados. Confírmelo en caso de ser necesario. Inventario de suministro, haciendo una prueba de las cantidades y de los precios, además de los cálculos matemáticos, y las partidas anticuadas se eliminan. Bien, en cuanto a la auditoría de los activos intangibles, estos son aquellos activos no monetarios, pero que son identificables o que pueden ser tratados por ser identificables. Es decir, son aquellos activos que generan beneficios económicos en una entidad a futuro. Entonces tenemos que deben ser identificables, deben carecer de sustancia física, deben proporcionar beneficios futuros y deben tener control sobre dichos beneficios. En cuanto a sus objetivos, pues igualmente determinar que se traten de erogaciones que provengan de estas partidas, es decir, para beneficio de ejercicios futuros. Además de cerciorarse que exista consistencia en la política de capitalización, evaluar su razonabilidad dentro del periodo y de su aplicación a resultados. Y por último, comprobar su correcta evaluación.
Bueno, para dar continuidad con la exposición, es momento de hablar del control interno que se ejerce o que debe ejercerse en las organizaciones al momento de hablar de los activos intangibles. En primer lugar, tenemos aprobación por parte de la administración para efectuar erogaciones por estos conceptos. Es importante que sea la administración quien apruebe las erogaciones que se harán por estos conceptos. En segundo, tenemos existencias de políticas definidas de capitalización. Es de suma importancia que las organizaciones establezcan políticas fijas de cómo será el proceso de capitalización. En tercer lugar, tenemos existencia de registros que permitan identificar el origen de las erogaciones y la base para su aplicación al resultado. Y por último, revisión periódica de la vigencia de los beneficios a futuros, entendiendo que se debe contemplar tanto los cambios en la tecnología como los cambios en el mercado. Ahora bien, tenemos el procedimiento de auditoría. En primer lugar, tenemos la inspección documental. Esto implica que se debe revisar a fondo cada uno de los documentos que son partícipes o que influyen en los activos intangibles. En segundo lugar, tenemos evaluación de la existencia de un beneficio futuro. Se debe corroborar y evaluar de buena forma cuál es el beneficio futuro que traerán estos activos para la organización. Y por último, los cálculos correspondientes a todo este proceso de los activos intangibles. Ahora bien, tenemos la auditoría de los pasivos circulantes y otros pasivos. Antes de esto voy a dar una definición que está escrita o que se desarrolla en las NIF A5. Esta dice que el pasivo es toda obligación presente en la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos. Esta es derivada de operaciones incurridas en el pasado que la han afectado económicamente. Con eso nos referimos a las organizaciones. Las organizaciones realizan o contraen obligaciones con terceros que en un futuro restan los beneficios económicos que éstas puedan conseguir. Ahora bien, es momento de hablar sobre la clase de los pasivos que encontramos. En primer lugar, tenemos los nominativos, entendiendo que estos son las obligaciones o aquellos contratos que se contraen con una persona, con una tercera persona o empresa, entendiendo que dentro de este ramo están las cuentas por pagar, los efectos u otros tipos de pasivos. Mientras que los acumulativos son aquellos que, como bien lo indica su nombre, se acumulan. Estos corresponden a aquellos gastos pasivos que corresponden o que finalizan con el año comercial. Y una parte queda como pendiente por pagar para el próximo año. Por su parte, es momento de hablar de los objetivos de auditoría. En primer lugar, tenemos cerciorarse que todos los pasivos han sido contraídos a nombre de la empresa y corresponden a obligaciones reales. Este tema es muy importante, pues puede darse la ocasión en el que los pasivos o las obligaciones no correspondan a la organización. En segundo lugar, tenemos determinar si existen gravámenes o garantías otorgadas. En tercer lugar, comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Ahora bien, el control interno. Es importante la segregación adecuada de las funciones de autorización, compra, recepción, inspección y verificación de documentos, así como el registro y el pago de las obligaciones. Ahora bien, comunicación oportuna de contratos o acuerdos al departamento correspondiente, comparación periódica de la suma de los auxiliares con las cuentas de mayor, evaluación de la suficiencia de las estimaciones para cubrir las obligaciones legales y contracciones. Este punto es de suma importancia, pues una compañía, una empresa o un ente no puede adquirir mayor cantidad de obligaciones o pasivos de los que puede ser capaz de pagar. Es por eso que los departamentos correspondientes deben realizar una evaluación
de la cantidad de liquidez con la que cuenta la empresa para poder satisfacer esas necesidades o, más que esas necesidades, esas obligaciones que contrajo. Ahora tenemos por su parte los procedimientos de auditoría. En primer lugar tenemos la confirmación, los pagos posteriores que deben verificarse, el examen de toda aquella documentación, la verificación de los pasivos que se tienen en moneda extranjera y la investigación de pasivos no registrados. Todos estos procedimientos van a conllevar a que se protejan los activos y los beneficios de las organizaciones. Ya para finalizar con esta exposición, les quiero dejar con el siguiente mensaje, que si bien no está relacionado directamente al área de la auditoría, es de suma importancia para nuestras vidas y para todos los ámbitos que vayamos a desarrollar como profesionales y como personas. La frase es la siguiente: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. De Steve Jobs.